Buenas noches, nosotros somos estudiantes de uno. Estamos haciendo preguntas para saber respecto a la hoja de coca. Perfecto. Y queríamos hacerle a usted unas preguntas. Bueno, en primera pregunta sería, ¿cuál es el origen de la lectura de hoja de coca, según su punto de vista? Bueno, para hablar del origen de la lectura de la hoja de coca, tenemos que un poquito adentrar a lo que es el temporal. Cuando hablamos del temporal nos estamos refiriendo a lo que es el tiempo. Sabemos que la hoja de coca es una planta o es una hoja completamente milenaria, ¿no? Que viene desde aproximadamente unos 2000 años antes de que sumergiera lo que es la cultura inca, ¿no? Sabemos que la cultura inca nace diríamos se sumerge por lo menos en la etapa del año o en el año 1100 de nuestra era. Si bien la cultura aymara es más antigua, con 2500 años de antigüedad que la inca, pues podemos más o menos asemejarnos o aproximarnos a ese tiempo, ¿no? A 2500 años antes de lo que es la cultura inca. Entonces, la hoja de coca ya lo conocían, por ejemplo, los incas, los callahuayas. Y pues como estas culturas son prehispánicas, desde ese tiempo ya diríamos que se manejaba o se practicaba la lectura de la hoja de coca. Uy, tiempo pasa. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la lectura de la hoja de coca? Bueno, el objetivo de la lectura de la hoja de coca es precisamente para poder saber o para poder predecir el futuro de cada persona que le va a ir, ¿no? ¿Cómo le va a ir a futuro? Generalmente eso es lo que se pregunta, por ejemplo, cuando se visita a un personaje especializado, pues se le pregunta queriendo saber qué le depara el futuro a una persona, ¿no? ¿Cómo me va a ir de aquí a unos años? Si estoy emprendiendo un viaje, si estoy emprendiendo un negocio, entonces para poder predecir de qué forma va a ir desempeñando esa actividad. Y por otro lado también la lectura de hoja de coca nos ayuda a lo que es, diríamos, en este caso, saber, ¿no? Diríamos, de algunas personas que probablemente están en nuestro entorno y qué intenciones tienen para con nosotros, por decir, ¿no? Muy bien. En nuestra tercera pregunta sería, ¿qué significado tiene leer la hoja de coca? Bueno, El significado. El significado de leer una hoja de coca Sí. me parece que es la misma pregunta al principio, ¿no? Sí, un poco. Porque en realidad el significado es, pues, o el objetivo en este caso es de poder predecir el futuro, cómo nos va a ir, ¿no? Bueno, sí, Parece parece que está doble. A ver, y en este aspecto de leer la hoja de coca, ¿quién sería el encargado en sí? O cualquier persona lo puede leer. Bueno, cuando hablamos de la lectura de la hoja de coca, pues nos estamos refiriendo a un personaje muy especial, muy particular, ¿no? Sabemos que, bueno, la hoja de coca no tiene escrituras, pero sí podemos decir de que va a leer la coca, ¿no? En este caso, esto ya estaría, diríamos, un poco estigmatizado, ya que el término exacto, bueno, por lo menos más aproximado sería va a interpretar el significado que dice la hoja de coca, ¿no? En este caso, los más indicados son, en este caso, el yatiri, ¿no? El yatiri, ¿quién es el encargado precisamente de poder leer la hoja de coca? Así por así, otro personaje no lo puede realizar la interpretación o la lectura de la hoja de coca. Ya, bueno, en ese aspecto, una pregunta muy aparte. ¿Usted viera que cualquier yatiri se presentaría y le daría una misma lectura de coca? ¿O es que el prestigio por ahí puede ser muy importante? Eso, por ejemplo, es una buena pregunta. Es como cuando, a ver, cuando visitamos a un médico, nos diagnostica, diríamos, una patología o una enfermedad y nos da un cierto medicamento, una cierta medicina, una cierta receta. Vas a otro médico, nos va a identificar otra patología, otra enfermedad y nos va a dar otra receta. Entonces, similarmente pasa con lo que es el yatiri. Si vamos a un determinado yatiri, pues nos va a decir de que nos va a ir bien o no sé, que te está engañando tu enamorada y todo eso. Vamos a otro yatiri, nos va a diagnosticar
otra respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya está más inmerso, diríamos, en el subconsciente de la persona. Ya, muy bien. Y por último, ¿qué símbolos acompañan a la lectura de Coca? Lo que anticipábamos antes. En este caso, dependiendo al yatiri, ¿no? El yatiri, por ejemplo, se define según el contexto geográfico, social que se encuentra, por ejemplo, ¿no? Sabemos que algunos yatiris en los Andes y en la cabecera de valles, en las zonas subandinas, pues generalmente manejan, por cierto, la coca. Y la coca no es pues tirada, diríamos, en el piso, sino que es, diríamos, desparramada en una incuña, se llama incuña, es como un aguayo pero más pequeño, ¿no? Es donde ahí se lee, por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Entonces, como un elemento sería la incuña, y hay algunos yatiris también que utilizan la campanita, ¿no? Pero la campana ya estaría fusionado con lo que es, diríamos, lo hispánico, ¿no? La campana se dice que se utilizaba para llamar el ánimo de las personas que se asustan, ¿no? Entonces, eso ya está más inmerso con lo que es la religiosidad o la religión católica. Es por eso que se dice de que a partir del año 1532, cuando llegan precisamente los españoles al imperio inca, pues traen lo que es la campana, ¿no? Entonces se ha ido fusionando, si cabe el término, lo místico religioso hispano con lo que son las creencias de los pueblos indígenas originarios. Entonces estarían ahí como elemento, en este caso lo que es la hoja de coca, la campanita, también estaría inmerso lo que es la incuña. Y por otro lado, se ha ido incursionando también lo que es el alcohol, ¿no? El alcohol, dependiendo al yatiri que está leyendo la coca y dependiendo al contexto. Sabemos que el alcohol también pues ha llegado, diríamos, con las olas de migrantes europeos, en este caso por los años 1532, 1540, ¿no? Porque antes no existía en este caso el alcohol, por lo tanto el yatiri no utilizaba el alcohol, ¿no? Más al contrario, si es que tenía que ser un ritual, ¿no? O una lectura de hoja de coca, utilizaba, por ejemplo, la chicha, ¿no? Pero también la chicha en ese tiempo no se lo utilizaba como mercancía, como diríamos elemento de negocio, ¿no? Como ahora, por ejemplo, abren un local y venden chicha y generan dinero. No, en cambio antes en el imperio inca se realizaba la chicha, pero simplemente servía para momentos ritualísticos, ¿no? Para agradecimiento a la Pachamama, para que acompañe la lectura de la hoja de la coca y todo aquello, ¿no? No existía, por ejemplo, locales donde vendían bebidas como la chicha, por decir, como ahora. No, simplemente que en este caso la chicha era una bebida sagrada que servía para los rituales. Y también acompañaba la lectura de la hoja de coca. Muy bien, muy satisfecho. Pero quisiera hacer, para finalizar, una pregunta, tal vez no es muy asociado al tema, se desborda un poco, pero es la definición de dos palabras respecto a la coca, que es el picho y el acullico. Ya. Por ejemplo, en este caso, el picho y el acullico significa lo mismo, tiene el mismo significado. Por ejemplo, el pichar, en este caso, es, diríamos, más castellanizado, ¿no? En cambio, el acullicu es más, diríamos, más originario. El término acullicu está en el término, diríamos, aymara quechua, que generalmente lo utilizan los mineros, ¿no? Cocata acullicusuncha, dicen en quechua, ¿no? O coca acultasiñani en aymara, ¿no? Entonces viene de la misma etimología. En cambio, el picho o pichar, en este caso ya diríamos que está un poco más hibridizado, más castellanizado. En cambio, el término acullicu viene, en este caso, de los términos aymara y quechua. Ya, muy bien. Gracias por su tiempo, licenciado. En nombre del grupo, quisiéramos agradecerle su tiempo y el conocimiento que nos brinda.